Bueno, como les decíamos, entonces, o como decíamos, un número natural puede ser expresado como un polinomio de potencia de la base, ¿sí? Como el que, bueno, está descrito acá, ¿cierto? Entonces, este sería un número natural cualquiera. B es la base del sistema de numeración, D son los dígitos de la base. Esto me indica la posición, ¿sí? Y la base elevado a la posición, digamos, que es la J, que de acá, me da el peso. ¿Sí? Bueno, creo que eso debe haber quedado claro un poco. Vamos a continuar ahora. Entonces, los dígitos o símbolos de la base utilizados en ciencia y la computación son el decimal, como ya vimos, base 10, ¿por qué? Porque tiene 10 dígitos distintos. El binario, o base 2, tiene 2 dígitos distintos, pero hay uno. El octal, o base 8, tiene 8 dígitos distintos, del 0 al 7. Y el hexadecimal, o base 16, que tiene 16 símbolos distintos, del 0 al 9, o sea, tiene 10 dígitos, 10 números, y tiene 6 letras. ¿Sí? Estos son los sistemas de numeración posicional que se utilizan en arquitectura de computadoras o en ciencias de la computación. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver ahora cómo pasamos las cantidades o los numerales entre las distintas bases. Sí, o sea, vamos a ver cómo pasamos de base 10, un número expresado en base 10, a base 2, a base 8 y a base 16, y el inverso, cómo pasamos de un número expresado en base 2, 8, 16 a base 10. Y también cómo pasamos entre las distintas bases 12, 2, 8 y 16. ¿Sí? O sea, vamos a ver todas estas posibilidades. Vamos a empezar, como lo hicimos recién, refiriéndonos a los números naturales, ¿cierto? O sea, aquellos enteros positivos, si se quiere, incluido el 0. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Vamos a partir de la expresión del número como polinomio de potencias de la base. Entonces, esta expresión, de ahí la importancia también que tiene, es la que nos va a permitir pasar, ¿cierto? O evaluar un número expresado en cualquier base a base 10. ¿Sí? Entonces, esta expresión nos va a permitir pasar un número expresado en cualquier base a base 10. ¿Sí? Entonces, dado un número en cualquier base, ¿cómo hacemos para pasarlo a base 10? Bueno, evaluamos dicho polinomio en base 10. ¿Sí? Esta es la teoría. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Sí? Antes de esto, vamos a dar un ejemplo. Un segundito. Acá. Un segundito. Acá. Vamos a enviar un poquito. A ver. Vamos a suponer ahora que tenemos un número expresado en base 2. Por ejemplo, como ejemplo, vamos a poner este número en base 2. Y queremos encontrar cuál es su equivalente en base 10. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar este número como polinomio de potencias de la base. ¿Sí? Entonces, fíjense que la posición de los dígitos, este es la posición 0, este es la 1, este es la 2, posición 3, posición 4
y posición 5. ¿Sí? Este sería el índice J del que hablamos en el polinomio, que va variando entre 0 y n. ¿Sí? Entre 0 y n-1, perdón, ¿sí? Porque esta sería la posición 0 y esta es la posición n-1. ¿Sí? Entonces, dicho esto, este número en base 2 expresado como polinomio de potencia de la base sería 1 por la base 2 elevado a la 5 más 0 por 2 elevado a la 4 más 1 por 2 elevado a la 3 más 0 por 2 elevado a la 2 más 1 por 2 elevado a la 1 más 1 por 2 elevado a la 6. ¿Sí? O sea, recién estamos pasando un número expresado en base 2 a base 10. Queremos encontrar cuál es el equivalente. Entonces, para encontrar el equivalente en base 10, lo que hacemos es expresar el número como polinomio de potencias de la base. Eso es lo que hemos hecho. Hemos puesto arriba del número los dígitos, las posiciones de los dígitos, empezando por la menor, que es la posición 6. Entonces tenemos posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, y acá hemos expresado este número como polinomio de potencia de la base. Entonces, para encontrar el equivalente en base 10 de este número, lo que hacemos es evaluar este polinomio como en base 10. Entonces, acá vamos a tener 1 por 32 más 0 por 16 más 1 por 8 más 0 por 4 más 1 por 2 más 1 por 1 por 4, 2 al 0 es 1. Entonces acá tenemos 32 más 0 más 8 más 0 más 2 más 1. Entonces acá tenemos que esto es 43 en base 10. ¿Sí? Y acá ese número es 43. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien. ¿Ok? Bueno, entonces, como es la utilidad entonces del polinomio de potencia de la base, ya tenemos, además de poder representar un número en cualquier base, ¿sí? Nos permite, dado el número en cualquier base, encontrar el equivalente en base 10. Y lo que hacemos simplemente es evaluar el polinomio de potencias de la base en base 10. ¿Sí? Vamos ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora en base 8. Vamos a suponer ahora que vamos a trabajar en base 8. Vamos a dar entonces un número en base 8. Por ejemplo, en 100, no lo quiero hacer muy grande porque si no después no vamos a poder. 154 en base 8. Y queremos encontrar cuánto vale ese número en base 10. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente que es evaluar este polinomio o expresar este polinomio como polinomio de potencia de la base. Nuevamente, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Entonces, como estamos en base 8, esto va a ser 1 por 8 a la 2
más 5 por 8 a la 1 más 4 por 8 a la 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Evaluamos el polinomio de potencias de la base en base 8, en base 10, perdón. Ya que tenemos 1 por 8 al cuadrado, 64, más 5 por 8 a la 1, 8, más 4 por 8 a la 0, que es 1. Entonces acá tenemos 64 más 40 más 4. Sumamos 8, 4 y 6, si no me equivoco, 10. Entonces, el número 154 en base 8 es equivalente al 108 en base 10. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. ¿Puedo borrar ya? Perdón. ¿Puedo cambiar de lienzo? Bueno, ya llegamos, ya hacemos el inverso. Por ahora vamos, quiero que vean cómo lo hacemos en este sentido primero, de cualquier base a base 10. ¿Sí? Después vamos a hacer el resto. Y ahora vamos de nuevo, vamos a uno nuevo, de ese va a su trabajo, así que no. Vamos a dejar un poquito esto. Entonces ahora por último vamos a poner un número en base 16. ¿Cierto? Vamos a poner el número 1, vamos a poner acá, primero base 16, ahora un ejemplo en base 16. Entonces pongo el número 1 a 5. Bueno, pongo un número chiquito para que se pueda hacer fácil la comparación. Entonces esto nuevamente lo expresamos como polinomio de potencia de la base. O sea que, bueno, creo que queremos hacer en contra el equivalente en base 10. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, esta es la posición 0, posición 1, posición 2. Entonces, esto va a ser 1 por la base, 16, a la 2, más A por 16 a la 1, más 5 por 16 a la 0. ¿Sí? Entonces esto es 1, 16 al cuadrado de 256 más la A. Recuerden que, bueno, esto no lo dijimos, ¿cierto? Pero lo voy a hacer acá. El 0 en base 10 es 0 en base 16. El 1 es 1. El 2 es 2. El 3 es 3. Así hasta el 9. El 9 es 9. Ahora, el A en base 16 es el 10 en base 10. El B es el 11. El C vale 12. D vale 13. E vale 14. Y F vale 15. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Entonces ahora volvemos. Entonces A vale 10, como dijimos. Entonces 10 por 16 más 5
por 16 a la 0. Recuerden, todo número elevado a la 0 vale 1. Entonces esto nos va a ser 256 más 160 más 5. Y esto es 5 más 6, 11, me llevo 1, 7 y 5, 12. ¿Sí? 7 y 5, 12, me llevo 1, 5, 4. ¿Cierto? Me llevo 1, 4, 5. 421 en base 10. Esto es 420. ¿Ok? Ok, bien, bien, bien. Bueno, entonces quedó claro. Entonces fíjense que para pasar a base 10 es un solo procedimiento independientemente de la base. Evaluamos, escribimos en base 10 y el número que obtenemos de la operación es el equivalente en base 10 del número dado. Bueno, podemos borrar ya. Ok. Bueno. Muy bien, borramos acá. Uy, no. No guarda. Ahora vamos a volver a la teoría. Bueno, ok. Bueno, ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a convertir, la teoría, conversión de un número de base 10 a otra base. ¿Sí? Reitero, esto ya no, mi intención es que vean que existe una teoría detrás de los procedimientos. Siempre en matemáticas, cuando uno hace algo, hay una teoría que respalda lo que uno hace. ¿Sí? Lo más importante de todo esto, vuelvo a reiterar, es este hecho de que cualquier número expresado en cualquier base puede ser expresado como ese polinomio, ¿sí? Esa expresión que llamamos generalizada. ¿Sí? Eso es lo más importante. Esto yo se lo doy para que vean que existe una teoría que respalda lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, la teoría que me va a permitir justificar el procedimiento de pasar de un número de base 10 a otra base, o sea, la inversa de lo que hemos estado haciendo hasta el momento, es la siguiente. Entonces, tenemos un dato que es un número expresado en base 10 ahora. ¿Sí? Entonces, yo le llamo a ese número D. D es un número expresado en base 10. Y como hemos visto, todo número expresado en cualquier base puede ser expresado como un polinomio de potencias de la base. Esto es lo que hemos visto recién. ¿Sí? Es decir, nuestro número va a estar formado por los dígitos de sub n1, de sub n-2 y así de sub 1 y de sub 0 en la base B. ¿Sí? Bueno. Si a esto nosotros le sacamos factor común, la base, a este número sacamos como factor común b, o sea, dividimos a este número por b, sería la otra forma de verlo, tenemos lo siguiente, nos queda b a la n-1, al dividir por b o al sacar factor común b, se nos disminuye en 1 el exponente, entonces nos queda b a la n-2, más el dígito que sigue acá sería d a la n-2, que al disminuir en 1 nos queda b a la n-3. Entonces fíjense que hay una relación, al dividir por la base, el exponente va disminuyendo en 1 respecto
del índice que me significa la posición del número. Así, llegamos a 2 a la b a la 1, más b a la 1, factor de b, más b a la 0. ¿Sí? ¿Por qué? Al dividir, hemos sacado en esta parte factor común b. ¿Sí? ¿Ok? Y esto es el número expresado en base a 10. Fíjense, lo único que hemos hecho ha sido sacar factor común b en esta parte. No hemos cambiado nada. ¿Sí? Entonces, ahora a esto podemos expresarlo como de 0 más b factor de todo esto. Y todo esto es lo anterior, ¿sí? Pero en vez de b a la j, tenemos b a la j menos 1, porque hemos factor común b. ¿Sí? Esto es lo que hemos hecho hasta este momento, esto en forma genérica, en forma teórica. ¿Sí? Y esto está justificado por el algoritmo de la división. Y nos dice que si yo tengo un número, lo divido por la base, obtengo un cociente y un resto. ¿Sí? En este caso, el número dividido por la base, obtengo un cociente, perdón, un resto y un cociente. O sea, el cociente es todo esto que está acá. ¿Sí? Es este Q que está acá. Entonces, podemos identificar al dígito de 0, ¿sí? El que hemos obtenido acá, este de 0, como el resto de la división entera del número de 10 por la base b, y a esto que está acá como el cociente Q. ¿Sí? Es matemática. La matemática por ahí es difícil de ver, ¿no? Complicada de expresar, pero es matemática. Entonces, ya acá lo viene lo importante. De 0 es igual, porque esto lo sabemos de matemática discreta y algoritmo de la división, al resto, por eso se acuerdan la función mod, el resto de dividir a d10, o sea, el número en base 10, por la base. Entonces, si hacemos eso de 0, es el número que surge de dividir al número en base 10 por la base. ¿Qué nos quedó? Nos quedó un cociente Q1. Entonces, con ese cociente Q1 vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir por la base. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar un resto de 1 y un cociente que va a ser Q2. ¿Sí? Y como se imaginarán, a lo que queda, nos va a dar un cociente que podemos volver a dividir por la base, y nos va a dar otro resto, y nos va a dar otro cociente. Y así sucesivamente. Entonces, extendiendo ese procedimiento, ¿sí? Podemos decir, y acá está sintetizado, que el dígito iésimo va a ser el resultado de dividir, ¿cierto? Al cociente Q10 por la base. Esto es lo que justifica ahora el procedimiento que vamos a hacer para pasar un número expresado en base 10 a otra base. Y fíjense que está basado en la división del número dado por la base. Y ahí está el tema. Entonces, los dígitos que van a formar parte de mi nuevo número, los d sub i, van a ser los que resultan de dividir los cocientes o el número por la base del sistema de numeración al cual la queremos pasar. ¿Ok? Bueno, vamos ahora, para que les quede más claro, vamos a los ejemplos. Entonces, vamos nuevamente al Paint. Voy a poner esto acá. Vamos a extender un poco el lienzo. Bueno. Ok. Bien. Bueno, lo dejamos así. Bien. Entonces, vamos a tomar el lápiz nuevamente. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Entonces, supongamos que yo ahora tengo, recuerden, un número en base 10. Vamos a poner el número 67 en base 10 y queremos encontrar ahora cuál es el
equivalente en base 2. Queremos pasar este número en base 10 a base 2. Entonces, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? Tenemos que dividir por la base. Entonces, tenemos 67 dividido 2, me va a dar 33 y me sobra 1, ¿cierto? Entonces, este es el primer resto, ¿ok? Entonces, a ver qué hacemos. Volvemos a dividir por 2. Me va a dar 16 dividido 2, 32, al 33, 1. Este es el segundo resto. Volvemos a dividir por 2. 8 por 2, 16, el 16, 0. Otro resto. Volvemos a dividir por 2. 4 por 2, 8. Al 8, 0. Volvemos a dividir por 2. 2 por 2, 4, el 4, 0. Volvemos a dividir por 2. Me queda 1 por 2, 2, 0. ¿Sí? Y acá ya terminamos. No podemos más dividir más, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿cómo formamos el nuevo número? Entonces, el último cociente, ¿sí? Acá podemos hacerlo de dos formas. Tomamos el último cociente y los sucesivos restos, o acá podemos dividir por 2, ¿cierto? O sea, acá si yo divido por 2, no se puede y me va a sobrar 1. O sea, es lo mismo. Entonces, por eso, para ahorrarme un paso, voy a tomar todos los restos y el último cociente, ¿sí? Entonces, este 1, que es el último cociente, ¿sí? Es el dígito más significativo, el que tiene más peso, el de mayor valor, el que está más a la izquierda, ¿sí? Este 1 va a ser, en esta expresión, este dígito, el de mayor peso, este 1, va a ser este dígito, ¿sí? Y después vamos a ordenar los sucesivos restos en forma ascendente. Entonces, el número que yo estoy buscando es 1, después viene 0, que es este 0, 0, este 0, 0, son 4 ceros, ¿sí? Horrible. Un 1 y otro 1, ¿sí? Este 1 es este 1, ¿sí? O sea, el primer cociente es el más significativo y el primer resto es el menos significativo. Entonces, el número que estamos buscando, el 67, es este número que está acá. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Sí, estamos trabajando en base 2 crisis. Bueno. Bien. ¿Ustedes, y cómo hacemos para comprobar que eso está bien? ¿Les parece? ¿Cómo haríamos para comprobar que está bien eso? Que no nos equivocamos en alguna división. Exactamente. Y es lo que habíamos aprendido anteriormente. O sea, tomamos este número que está en base 2, ¿cierto? Y lo pasamos con lo que hemos aprendido recién. Perdón. Esto estaba en base 2, lo pasamos a base 16. ¿Sí? Entonces, si hicimos bien las cosas, ¿sí? Si hicimos bien las cosas, nos tendría que dar, nos tendría que dar bien el procedimiento. ¿Mm? A ver si puedo hacer esto. Entonces, fíjense, vamos a hacer eso para que vean que esto está bien hecho. Entonces vamos a tomar el número, que es el... Uy, perdón. Vamos a tomar el número. Vamos a elegir el número. Vamos a hacer 1, 0,
0, 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Entonces 2. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este número es el 1 por 2 a la 6 más, estos son todos 0, no lo voy a hacer, 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces 2 a la 6 es 64 más 2 más 1. 67. ¿Ok? Ok, bueno, muy bien. Bueno, puedo borrar ya. Sacamos esta hojita, buscamos una nueva. ¿Sí? Bueno, entonces, buscamos una nueva. No sé por qué está en esto. Bueno, lo voy a dejar así porque no sé por qué razón no me quiere. Parece que está muy caro el procesador. Bueno, continuamos. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, pero en base 8. O sea, damos un número en base 8 y lo queremos pasar a base 10. ¿Sí? Entonces vamos a suponer el número, vamos a poner acá. Sí, lo que pasa es que en base le hago zoom. Que está muy chiquito, no me he dado cuenta. Sí, por eso es que no me había dado cuenta de eso. Bien. Decíamos, bueno, vamos a un número en base 8. Entonces, vamos a base 8. Vamos a suponer el número, no sé, cualquier número. 600, perdón, queremos pasar a base 8. Número 673 en base 8, en base 10, perdón. En base 10. Y queremos encontrar el equivalente en base 8. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Dividir por la base, nuevamente, en este caso por 8, ¿cierto? Entonces acá tenemos 8 por 8, 64, 67, 3, y acá tendríamos 4 por 8, 32, al 33, 1. Volvemos a dividir por 8, 1 por 8, 8, 0, 0, bajo el 4, está de 0. ¿Sí? Y volvemos a dividir por 8, 1, 2. Entonces, nuevamente, el último cociente y los sucesivos restos, ¿sí?, me van a dar el número. Nuevamente, este 1 es el más significativo, ¿sí?, y este 1 es el menos significativo. Entonces, el número que estamos buscando es el 1, 2, 0, perdón, 4. Vamos a buscar la goma. 4, 1. Esto
en base 8. Ok. Donde nuevamente este 1 es, claro, este 1 el más significativo y este 1 es el menos significativo. ¿Sí? Siempre ordenamos en esa forma. El menos, ¿sí?, de acá para acá. Sí, nos volvemos a conectar. Vamos un ratito, terminamos con esta parte y